Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Lagunas y te doy la bienvenida a este primer capítulo del módulo número 2 del curso de Photoshop por Arquitectos. Para comenzar este curso, me gustaría explicar un poco más acerca de la cuestión de la exportación de imágenes de software que vamos a estar utilizando. Bien, tenemos abierto aquí un archivo de Revit, ya que, bueno, como principalmente lo vamos a hacer, vamos a traer ya sea un render o algún archivo de algún programa de arquitectura, que ya sea Revit, 3D Max, AutoCAD inclusive, o puede ser hasta SketchUp, ¿ok? Bueno, en este caso vamos a traer, por ejemplo, imágenes de Revit, pero me gustaría explicar cuál es la manera correcta de traerlas o, en determinado caso, cuál es la calidad en la que nosotros debemos traer estas imágenes. Antes de explicar eso, vamos a ver, por ejemplo, aquí en internet un poquito que nosotros tenemos un concepto que debemos manejar que se llama resolución de imagen y tamaño de imagen. Son dos cosas ciertamente similares, pero muy diferentes. El tamaño de imagen obviamente va a referirse a el tamaño, el largo ancho que va a tener nuestra imagen. Lógicamente, entre más tamaño sea, mayor calidad o mayor resolución va a tener. Pero el hecho de que sea una imagen, por ejemplo, vamos a ponerle aquí en lugar de resolución, vamos a poner tamaño de imagen. El hecho de que sea una imagen más grande no significa que va a tener mayor resolución. ¿Ok? Esto va directamente conectado a el hecho de que, por ejemplo, podemos tener una imagen muy pequeñita pero con una resolución muy grande. Entonces, no necesariamente una imagen o un tamaño más grande implica una resolución más grande. Normalmente así es, pero en muchas ocasiones no lo es. ¿Ok? Entonces, teniendo como este concepto, por ejemplo, si ponemos el formato estándar, que ahora es el tamaño de imagen 4K, vamos a encontrar que dentro de el tamaño de imagen vamos a encontrar lo que va a ser el 720 por 480, que es como lo dice aquí el tamaño DVD, el HD que vendría siendo el 1080 por 720, el Full HD que es una calidad un poco más grande que ya es 1920 por 1080p. Después tenemos la resolución que podríamos decir 4K, que ya viene siendo los 4096 por 2160 o los 3080 por 260. Entonces, dentro de esta configuración también encontramos algunas variantes, ¿ok? Donde nos indica que más o menos en la cuestión de las pantallas es donde se tiene una resolución un poco diferente. Pero también, por ejemplo, una pantalla puede ser 4K, pero si no tiene una buena densidad de píxeles, es decir, una buena resolución, no se va a ver de una manera correcta. Entonces, va muy relacionado la resolución de imagen con lo que va a ser el tamaño de la imagen. Por ejemplo, tenemos aquí que nos dice que las imágenes tienen o se miden por píxeles. Es decir, cada uno de estos cuadritos se denomina píxel. En esta imagen, por ejemplo, de un árbol, podemos ver que aquí nos dice que tiene 10 píxeles de ancho. Si los contamos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 píxeles. Si añadimos y duplicamos el número a 20, se va definiendo un poquito más la imagen. A 50 se ve un poco mejor, 150 ya se ve bien, pero claro, no se compara en nada a la que tiene 350 píxeles de ancho. Lo mismo sucede, por ejemplo, con esta imagen donde nos dice que en un cuadrito se ve todo azul, en 2x2 se va aclarando, 5x5 y así hasta sucesivamente una resolución más grande. Y este mismo ejemplo lo podríamos encontrar prácticamente en cualquier imagen que nosotros vamos a trabajar. Entonces, si se dan cuenta, los píxeles se van a denominar de dos maneras. Uno que puede ser DPI, que puede ser densidad de píxel por imagen, y la otra que puede ser PPI, que son píxeles por imagen o píxeles por pulgada. Cualquiera de los dos, aquí tenemos PPP, que es píxeles por pulgada, y DPI, que es densidad de píxeles por imagen, que prácticamente vendría siendo lo mismo. Tenemos aquí otro ejemplo en el cual, por ejemplo, nos dice que en una resolución 1080 o HD se nos ve de una manera diferente a cuando tenemos un 480 de imagen.
Entonces hay que tener o hay que estar conscientes de esto al momento de trabajar nuestras imágenes, al momento de exportar nuestras imágenes. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso específico de un render hecho en Revit o un render hecho directamente en algún programa de software que nos arroje renders? Por ejemplo, si nosotros vamos a vista 3D, en este es un proyecto de arquitectura de un curso de arquitectura BIM, si no me equivoco, tenemos, vamos a poner por ejemplo, tengo la vista 3D. Ok, si yo quiero hacer un render de esto, al momento de renderizar en Revit, me va a decir aquí. Primero que nada, obviamente en Revit tenemos que configurar el parámetro. Vamos a darle, por ejemplo, una calidad media, pero nos dice que tenemos una resolución de pantalla y una resolución de impresora. Entonces, por ejemplo, la resolución de pantalla, en mi caso particular, mi monitor, es un monitor Full HD. Entonces, aproximadamente la resolución que me arroja de pantalla son 1036 píxeles por 830, es decir, es una imagen razonablemente grande, un poco más allá de Full HD. Si tenemos en cuenta que tenemos aquí las calidades de Full HD, tendríamos que estamos en los 1280 por 720, entonces más o menos por ahí anda. Pero lo más importante al momento de que nosotros vayamos a sacar una imagen es más bien ponerle en calidad de impresora, y esto lo menciono en el curso de arquitectura BIM. ¿Por qué? Porque nos dice aquí la calidad. Tenemos 75 densidad de píxeles de imagen, 150, 300 y 600. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, en 75 es más o menos una imagen estándar, ok, 640 por 480, una densidad VGA. En 150 tenemos una calidad un poco Full HD, en 300 una calidad más o menos 2K, y en 600 dpi ya tenemos 4613 píxeles, ok, entonces tenemos una densidad bastante grande de la imagen. Lógicamente nosotros al sacar una imagen con esta calidad va a ser una imagen brutalmente nítida y muy clara en cuanto a resolución, pero nuestros tiempos de renderizado van a ser mayor. Entonces hay que tener cuidado o tener una consideración sobre lo que vamos a hacer o lo que vamos a sacrificar para tener una mejor calidad. Yo normalmente, para cuando se va a hacer postproducción o que vamos a hacer alguna lámina de presentación, como este es el caso de este curso, yo recomiendo utilizar normalmente específicamente de Revit una densidad de 150 píxeles por pulgada, una densidad de píxeles más o menos de 150, ok, porque suele ser resolución, vamos a poner aquí resolución de imagen, suele ser una configuración bastante buena, inclusive específicamente, sobre todo cuando vamos a hacer postproducción, a veces no es tan necesario llegar hasta los 600, porque ya a veces no se aprecia tanto. Lo ideal, si se tienen los recursos, sería utilizar 300, ok, pero así como muy básico, muy mínimo, 150. Lo ideal 300 dpi o 300 píxeles por pulgada, para que nuestras imágenes sean de buena calidad. En este caso podríamos hacer un render de esta imagen y trabajar con ella, pero no lo vamos a hacer porque solamente estamos tratando la cuestión de la exportación de las imágenes. Y lo bueno, pues básicamente ocurre, o lo mismo ocurre con cualquier programa que nosotros vayamos a hacer o que vayamos a trabajar directamente para postproducción. Entonces repito, lo mínimo 150, lo máximo, o bueno, lo mínimo 150, lo ideal 300, y lo de ahí hacia arriba pues lo que gusten. Como digo, entre más densidad de píxeles tengan, más pesado se va a hacer su archivo. Ok, podemos ver por ejemplo aquí en esta imagen que con un 300 dpi ya se ve bastante nítida la imagen. Entonces 300 es como el óptimo, 150 el mínimo, y pues entre esos parámetros vamos a tener que movernos. Ok, así es que bueno, de momento hasta aquí dejo este video de introducción a lo que va a ser esto de Photoshop, para que vayan considerando las imágenes que vayan a utilizar. Ahora, como un consejo, si por ejemplo no saben cuál es la densidad que pueden tener en una imagen, por ejemplo, yo tengo aquí algunas imágenes de cursos. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic en propiedades de la imagen, si le di clic derecho, propiedades, me va a arrojar
por ejemplo, aquí en imágenes, los detalles me dice que, por ejemplo, esta imagen tiene una resolución o una densidad, un tamaño de 1980 por 720, es HD, pero la resolución es de 720 píxeles por pulgada. Entonces no es una calidad muy alta, y eso lo podemos notar porque cuando no me acerco, por ejemplo, aquí ya alcanzamos a ver el pixeleado o alcanzamos a ver los detalles de la imagen. ¿Ok? Tenemos esta otra imagen que es una cocina, que en este caso esta tiene, por ejemplo, una resolución un poco más alta de 96 píxeles por pulgada, pero su tamaño es más pequeñito. ¿Ok? Entonces obviamente, por ejemplo, aquí me acerco, pero no se notan tanto las divisiones de píxeles, aunque bueno, en estos casos pues sí, pero porque, como mencioné, es una relación entre tamaño y densidad de píxeles. ¿Ok? Así es que bueno, hasta aquí dejo este video y nos vemos en el siguiente. Chao.